En nuestras dos últimas sesiones, queridos amigos, hemos tratado sobre dos capítulos del Evangelio según Lucas. Primero, para responder a la pregunta de quién es mi prójimo, con la parábola del buen samaritano, y luego para responder a la pregunta de si podemos perdernos dentro de la iglesia, con la parábola del hijo pródigo. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes ¿y qué contiene el resto del Evangelio según Lucas? Para responder a esto, primero revisemos quién es Lucas. Miren, la tradición de la iglesia atribuye a Lucas uno de los evangelios. Y este Lucas es, hasta donde tenemos información, un médico de origen pagano que fue un fiel ayudante y cercano compañero del apóstol Pablo, sobre todo en la última parte de la vida de Pablo en Roma. Lucas escribió su evangelio en Roma aproximadamente en el año 90. ¿A quién dirige el evangelio? ¿Quiénes fueron sus destinatarios? Son comunidades formadas por Pablo, y estas comunidades tienen un origen pagano. Al Evangelio según Lucas lo resumimos como LC, ¿no? LC está no por Lucas, sino por Evangelio según Lucas. Y entonces el Evangelio según Lucas es la primera parte de una obra mayor que incluye el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas se presenta como un historiador al mejor estilo griego, pero sin dejar de proclamar la fe. El Evangelio según Lucas, finalmente, en esta breve introducción, decimos es reconocido como el Evangelio de la misericordia. Y sobre esto hemos visto ya pinceladas claras. El buen samaritano, el hijo pródigo. Pero ¿qué más encontramos en el Evangelio según Lucas? Además de estas parábolas de la misericordia, encontramos temas y aspectos que son solo de Lucas. La anunciación, por ejemplo, ¿no? Cuando María, jovencita ella, recibe la visita del ángel, la anunciación. El Magnificat que es la oración que hace María sabiéndose encinta del Hijo de Dios. Marta y María, dos hermanas que reciben a Jesús. Zaqueo, un jefe de cobradores de impuestos en Jericó que busca a Jesús. Camino de Emaús, ¿no? Dos discípulos caminando a Emaús que quedan más o menos a unos 10 kilómetros de Jerusalén y que tienen un encuentro muy especial. Y finalmente, palabras de Jesús cuando le dice a sus discípulos, ustedes son testigos. Entonces, son 6 detalles con los que queremos complementar y darnos una idea completa del Evangelio según Lucas. En primer lugar, veamos la anunciación y de acuerdo al texto bíblico. Eso está en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Miren, yo voy a leerlo, pero he hecho un extracto, no he resumido, es un extracto para no tomar tanto tiempo. Ustedes pueden leerlo con tranquilidad y completo, y se lo recomiendo realmente. Dice así el texto: en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y de ahí salteo un poquito y terminamos con esto. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Detalles maravillosos que hemos leído, hermanos, que contiene solamente el Evangelio según Lucas. No está
en el Evangelio según Marcos, ni en el según Mateo, ni en el según Juan. Solamente está en el Evangelio según Lucas. El ángel Gabriel visita a María, la saluda, y la saluda de una manera tan hermosa: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y si recordamos la oración del Ave María, aquí está toda la primera parte de la oración. Y la respuesta de María, maravillosa: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. La obediencia de María, una obediencia que la Biblia la va a presentar como la obediencia que tiene Abraham, el padre de la fe. Entonces tenemos como ejemplos de la fe, como ejemplos de obediencia al Señor, a Abraham y a María. Veamos luego en los versículos 47 al 55 de este mismo capítulo primero del Evangelio según Lucas, esto que conocemos como el Magnificat, ¿no? Es la oración que hace María sabiéndose encinta del Hijo de Dios. Tiene en su vientre a la criatura que va a ser Jesús. Y María reza así: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. El Magnificat, esta hermosísima oración que hace la Virgen, como repito, sabiéndose encinta del niño Jesús. Un detalle para que ustedes revisen sus Biblias: en el primer libro de Samuel, primer capítulo, eso es Antiguo Testamento, van a ver la oración de Ana. Ana sale encinta, de una mujer ya estéril y mayor, había pedido a Dios de todo corazón salir encinta, y finalmente el Señor le concede este deseo. Ana sale encinta, y yo les pido que lean la oración de Ana y la comparen con la oración de María. Es un ejercicio maravilloso. Tenemos luego, hermanos, en el capítulo 10 del Evangelio según Lucas, versículos del 38 al 42, una escena interesantísima que enseña muchísimo. Marta y María reciben a Jesús. Dice así: Jesús entró a un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. ¿A qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Les digo, es una linda lectura. ¿A qué nos lleva a pensar? Marta y María, dos hermanas, reciben en su casa a Jesús, y Marta limpia la casa, prepara el almuerzo para atender a Jesús, y Jesús hablando, y María sentada a sus pies, contemplándolo, escuchándolo, deleitada. Y Marta, la hermana chambera, le pide a Jesús: Señor, por favor, dile a mi hermana que me apoye. Es que, ¿tiene razón o no? Diríamos, claro que tiene razón, porque la deja sola a la hermana con el trabajo y ella se queda deleitada a los pies de Jesús. Pero ante el requerimiento de Marta viene la respuesta de Jesús, que le dice: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas, o más bien una sola, es necesaria.
María eligió la mejor parte que no le será quitada. Entonces, esto nos enfrenta, miren ustedes, a las dos posiciones que tomamos los seres humanos en la vida. O la posición activa, muy activa, de la persona que trabaja, y en este caso incluso que trabaja para servir al Señor. Está ocupada, está limpiando la casa, está arreglando los muebles, está preparando el almuerzo. Pero la otra solamente a sus pies lo contempla y lo escucha. La respuesta de Jesús nos podría llevar a equivocación o a confusión, pero miren a dónde queremos llegar. Piénsenlo, medítenlo, reflexionenlo como todo lo que comentamos. ¿Cuál es la posición correcta? Es que nosotros tenemos que tomar la posición de Marta o de María. Y nos lleva a una falsa disyuntiva, porque realmente lo que nos transmite Lucas es más que nada una reflexión, una llamada de atención, pero donde nos quiere llevar es a que nosotros en nuestra vida como cristianos, como seguidores de Jesús, tengamos un balance entre el trabajo de Marta y la contemplación de María. Eso es finalmente el mensaje que nos intenta transmitir el evangelista, ¿no? ¿Qué posición tomo? ¿Trabajo y no tengo tiempo para nada más que para trabajar? ¿O simplemente contemplo, medito y oro? No, combina ambas cosas. Luego, hermanos, tenemos en el capítulo 19 del Evangelio según Lucas, versículos del 1 al 10, el episodio de Zaqueo. Leámoslo y luego lo comentamos. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraron diciendo: se ha ido a alojar a la casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, te daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Rescatemos brevemente elementos, ¿no? Jesús entra a Jericó. Jericó está en la zona baja, al lado del Mar Muerto, y hay que subir de Jericó a Jerusalén. Todo eso es la zona de la región de Judea. Y se acerca, ahí vivía, nos dice la parábola, el relato, un hombre muy rico llamado Zaqueo, jefe de publicanos. Los publicanos son los cobradores de impuestos, eran judíos que cobraban impuestos para los romanos y por esto eran ya mal vistos por los propios judíos. Pero Zaqueo no solamente es un publicano, es jefe de publicanos, muy rico. Él quería ver a Jesús y está el relato que hemos leído. Hermanos, ¿qué encontramos aquí? Encontramos, y debemos buscarlo, escarbar un poquito y encontrar la actitud de Zaqueo. Y eso es lo que pienso yo, Lucas nos invita a rescatar de este relato, la actitud con la que tenemos que buscar a Jesús. Y miren cómo le responde Jesús. Miren la respuesta de arrepentimiento de Zaqueo. Finalmente, un par de lecturas. Camino de Emaús, sucede algo interesante. Este es en el capítulo 24 de Lucas, versículos del 13 al 35. 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Ojo, esto ya ocurre después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en el camino, estos 2 discípulos hablaban de lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús, resucitado, se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús se quedó con ellos y, estando en la mesa, tomó pan y pronunció la bendición. Luego partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Aquí
nuevamente los invito a leerlo tranquilos, completo el texto, y veamos qué sucede, ¿no? De camino, después de la resurrección de Jesús, estos dos discípulos reciben a alguien que se acerca y camina a su lado y no reconocen en este hombre a Jesús. ¿Y en qué momento lo reconocen? En el momento en que al final del relato Jesús parte el pan, la partición del pan, la Eucaristía, que los hace recordar perfectamente el episodio de la última cena. Y en eso reconocen a Jesús. Para terminar, una última lectura del capítulo 24 del Evangelio según Lucas, versículos 44 al 53. Ustedes son testigos. Con este relato termina el Evangelio. Dice así: después les dijo a sus discípulos: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Este es el último texto del Evangelio según Lucas. Les pide que se queden y esperen para que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Y esa fuerza es el Espíritu Santo. Hermanos, este es el tema que quería compartir con ustedes y los invito la próxima semana a reunirnos para conversar sobre las bienaventuranzas.